Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer con su amigo Fernando Chapi Martínez en Imperial 299.5 para todo el sur de Lima, y también nos escuchan en la región San Martín a través de Estación Lamas. Una vez más, un fin de semana más aquí en Las Ondas para tratar de distintos temas que tienen que ver con lo que nos gusta, con lo que es la razón de ser de este espacio y de que ustedes estén aquí. Los enigmas, los hechos que salen de lo común y también otros temas relacionados a la cultura y algunas noticias que tienen que ver con lo insólito. Como casi todos los programas, en esta ocasión tengo a un invitado. Él es un invitado que ha estado en Misterios al Anochecer cuando aún se llamaba Misterios al Atardecer, o sea, estamos hablando hace de ya buen tiempo en el pasado. Igual ustedes lo pueden encontrar, tal como cada programa, incluido este, en Misterio Infinito Perú en YouTube. Repito, Misterio Infinito Perú en YouTube, donde me pueden seguir y donde ahí están para que lo desplieguen todos los programas de Misterios al Atardecer, que ahora es Misterios al Anochecer. Estoy hablando de el doctor Julio César Acosta Navarro. Él vive desde hace buen tiempo, lleva a cabo su obra en Brasil, en Sao Paulo, para ser más concretos. Y bueno, lo conozco ya desde hace algún tiempo, y muy aparte de que él es médico cirujano, tiene su especialización en cardiología, ha decidido desde hace mucho también emprender la búsqueda de la verdad, de la presencia, no digamos ya de la verdad de vida extraterrestre, sino de la presencia de seres de otros mundos entre nosotros, investigando, por ejemplo, el fenómeno de los contactados de una manera científica. Y tiene libros muy interesantes, por ejemplo, uno que yo atesoro sobre un caso que tal vez hemos tratado también aquí en el programa, que es el de Donato Cervantes. Ese es un caso realmente que no es tan conocido como debería, pero es probablemente uno de los más sorprendentes, si no acaso el más sorprendente del mundo. Como digo, y sin más dilación, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor Julio? Que además usted tiene, por supuesto, a su cargo una asociación, una academia científica de la que ya nos hablará. Bienvenido. ¿Y qué tal, Fernando? Qué gusto de verte después de un tiempito. Siempre me siento contento, ¿no? Y honrado de esa invitación de llevar las últimas investigaciones dentro de este campo frontera de la ciencia, como es la ufología científica, ¿no? Así es, exactamente. Usted ha fundado y es miembro de la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, ni más ni menos. Y justamente la razón por la que ahora estamos reunidos aquí en el programa tiene que ver con uno de los grandes logros de la ASU, por sus siglas, que es que hay un paper, no es el primero, pero es el que nos atañe ahora, que está relacionado con Epimetheus, y usted nos comentará de qué se trata, pero tiene que ver con la validación, la investigación científica de temas relacionados al contacto, al contactismo, mejor dicho, con entidades supuestamente extraterrestres, y que ha sido ni más ni menos que indexado en una revista científica. Es decir, eso no es poca cosa, porque tiene que pasar por una revisión por pares, tiene que pasar por una serie de filtros. No es como una revista común y corriente en la que una persona buenamente se puede inspirar y puede publicarlo, sino que tiene una rigurosidad importante y una validez y un peso considerable, definitivamente. Coméntenos, por favor, sobre Epimetheus y sobre este logro. Sí, solo para entender al público, ¿no? Para entender la trascendencia, la importancia de la publicación de una revista open, o sea, de acceso para cualquier persona, no es necesario hacer una suscripción, sino cualquier persona que tenga internet puede tener acceso a la íntegra del artículo. La ciencia actualmente se define como el diseño de una investigación con una hipótesis, un método científico, la ejecución de este proyecto, los resultados, el análisis, escribir este relatorio de una manera académica, formal, enviarla a una revista independiente que tiene una comisión
de pares o de revisores que son científicos, todos son PhD, ¿no? Son profesores catedráticos que analizan de este paper, de este artículo científico, ¿no? Su método científico, su contribución a la ciencia, sus eventuales aplicaciones, su innovación, una serie de criterios, y si lo consideran que contribuye a la ciencia, lo aceptan para ser publicado, y cuando lo publican, el día que es publicado, ese día es que ese conocimiento forma parte en el sentido estricto de la palabra de la ciencia, ¿no? Entonces, un paper científico, ¿no?, es eso. O sea, actualmente la ciencia se mide por paper publicado, ¿no? Anteriormente, en los tiempos de Darwin, no eran de diferente, escribían libros, los sostenían en un grupo dentro de una universidad, ¿no? Era de otra manera la ciencia se colocaba, ¿no? Actualmente es a través de paper, ¿no? ¿Y el mérito cuál es? ¿No? El mérito es de que colocar un paper dentro del campo de extraterrestres, ¿no?, ya es una proeza, porque publicar, discutir de un nivel científico extraterrestres, ¿no?, es un tema todavía dentro de la comunidad científica no lo perciben, no lo respetan totalmente, lo asocian a la fantasía, ¿no? Entonces, en ese sentido es un gran demérito. Y el paper Epimetheus, ¿no?, él se enfoca sobre el campo de los supuestos contactados, ¿no?, de aquellas personas que afirman haber tenido un contacto directo con estos seres extraterrestres de una manera psíquica o física, ¿no? Entonces, el Epimetheus discrimina los que pueden ser auténticos, ¿no?, reales, y los que pueden ser falsos, fantasiosos, engaños, ¿no? Y después de identificar un grupo que es el grupo minoritario, ¿no?, una quinta parte, después el proyecto individual se aboca a tratar de categorizar, clasificar, desentrañar las informaciones que han sido pasadas o recibidas por estos seres, por estas personas llamadas contactadas desde esas fuentes extraterrestres, ¿no? Entonces, el Epimetheus, ¿no?, se parece al otro trabajo que tú lo has comentado, a Final Contact Project, que también era sobre supuestos contactados, ¿no?, y que encontró una tercera parte de auténticos, ¿no?, y que en el Epimetheus se avanza más porque se juntan los dos grupos de auténticos y se analiza las informaciones consensuales, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, el Epimetheus, ¿no?, va más allá que el Final Contact Project, ¿no? Así es, justamente recapitulando, y para quien quiera también puede encontrar la respectiva entrevista ya muy atrás en el tiempo, pero totalmente válida e interesante, en la que hablamos justamente de The Final Contact Project, de cómo se publicó también se indexó en una revista científica hace ya buen tiempo atrás, y realmente muy interesante. Y en el caso de ahora, justamente reaparecen esos casos de supuestos contactados, como por ejemplo el que mencioné, el de Donato Cervantes y algunos otros. Y lo que me resulta más interesante, porque es lo que debe hacer un investigador, es que yo he visto las fotos que están dentro del paper, y ha sido investigación de campo en muchos casos, ¿no? Que eso es quizá lo que hace falta, porque por la razón que fuera, muchos investigadores actuales lo que hacen es investigación puramente bibliográfica, que no está mal. De hecho, yo también lo hago de cuando en cuando, desentrañar esos casos en base a, digamos, escarbar un poquito, ¿no?, como si fuésemos una especie de historiadores, no está mal, pero si podemos hacerlo en campo, tanto mejor, nos otorga una perspectiva más variada. Ahora, en el caso de Epimetheus, como usted bien dice, para que esté en una revista científica es que ha sido considerado algo original y valioso, por ponerlo en palabras que entienda todo público, ¿no? ¿Cuáles serían desde su punto de vista las contribuciones que nos brinda Epimetheus? Primero que nada, ¿qué casos son los que se ha centrado para este paper? ¿Y cuáles serían las contribuciones y algunos rasgos generales también para que quien no esté enterado lo capte inmediatamente? Sí, digamos, el Epimetheus, él estudia 66 nuevos casos, ¿no? A diferencia del Final Contact, que estudió 72 casos, 66 casos de supuestos contratados en el mundo. La mayoría eran
de América del Sur. Y estos 66 casos, ¿no? Se aplica una regla de 12 criterios para todos, para cada uno de ellos, para intentar establecer cuál puede ser considerado auténtico. Y ahí tenemos criterios objetivos, criterios subjetivos, la lógica, el pragmatismo, la intuición, las evidencias, las pruebas, ¿no? Para poder categorizarlo. Entonces se llega a la conclusión en el Epimetheos que 13 de los 65, ¿no? 13 de los 65 se pueden considerar auténticos, ¿no? Auténticos, y el resto de baja probabilidad, o sea, falso, ¿no? La grande contribución, digamos, de todo este proyecto, ¿no? Serían 3 grandes contribuciones, ¿no? La primera sería que dentro de estos supuestos contactados todavía podemos considerar más contactados auténticos, porque Final Contact Project, su grande contribución fue su método, los 12 criterios. Ahora, el Epimetheos utiliza los 12 criterios, ¿no? No es nuevo, pero lo que encuentra es de que en una casuística de supuestos contactados, que la mayoría son más modernos, el porcentaje de auténticos cada vez está menor. O sea, a medida, digamos, si proyectamos para adelante, si hiciésemos, digamos, de acá a 10 años otro estudio parecido, si sigue la tendencia, de repente un tercer estudio va a encontrar todavía menos, o sea, un porcentual menor de casos auténticos. El primero, uno de 3, y ahora 1 de 5. De repente el otro 1 de 10. O sea, los contactados auténticos están siendo más difíciles de encontrar, ¿no? Esa es la primera contribución, ¿no? La segunda contribución fue que el Final Contact Project se entrenó a un nuevo equipo. O sea, todos los pesquisadores del Final Contact Project no estaban más, no participaron por Epimetheos. O Epimetheos nuevamente pegó un nuevo chimi de investigadores, fueron treinados y ellos fueron, ¿no? Ellos desenvolvieron ese trabajo de análisis, ¿no? Con 2 pesquisadores, ¿no? Entonces, la grande contribución es que se forma un nuevo equipo, ¿no? Un mismo método para un nuevo equipo, el cual puede indicar que así como se forman nuevos equipos, pueden ser feitos en Perú, en Europa, ¿no? Un mismo método, 12 criterios pueden ser trenados pessoal para que puedan hacer investigación en otros continentes, ¿no? Entonces, esa es la segunda contribución, ¿no? La tercera contribución, que es la más dramática, ¿no? y la más revolucionaria, y en eso sí le gana, digamos, al proyecto Final Contact Project, es de que él clasifique informaciones nobles, o sea, por ejemplo, ¿no? Informaciones que el Final Contact Project, lo tengo aquí el paper, de qué tipo de informaciones ya va a comentar el Epimetheos, puntos específicos del Epimetheos y del Final Contact Project, ¿no? Por ejemplo, la existencia o sea, la información relacionada a información de seres intraterrestres o bases submarinas, por ejemplo. La información de personajes históricos citados, o sea, influenciados por seres extraterrestres. Otra información, la información de dominio de inseminación artificial por seres extraterrestres. Otra información que se comenta dentro de un sinnúmero de informaciones, ¿no? La presencia de seres humanos viviendo ya en otros planetas, ¿no? Después, la información de si mundos paralelos o dimensiones paralelas son fenómenos reales, ¿no? Tenemos una serie de informaciones, ¿no? que se están, digamos, ya discutiendo, ¿no? En el proyecto Epimetheos, que no se habían discutido anteriormente, ¿no? Y ahí se explica por qué. Porque el Final Contact Project, primero, su objetivo del primero de 2016 era el método de los 12 criterios y probar la hipótesis por primera vez en la historia que contacto extraterrestre basado sí está aconteciendo en la Tierra.
Esa fue la grande contribución. Ahora el otro lo ratifica estos estudios, claro, en menor cantidad, demuestra que el método puede ser entrenado para otras personas y va más adelante con nuevas informaciones, ¿no? Entonces, inclusive, para que veas, el Final Contact tiene 13 páginas, lo cual para un artículo científico ya es grande. Un artículo científico generalmente tiene 3, 4, 5, 6, 7. 13 páginas del Final ya es un artículo así grande. Este de aquí, Olepimeteo, tiene 29 páginas. Inclusive un editor nos dijo, señor, si usted no lo consigue publicar como paper, lo puede publicar como libro. Es gracioso, pero sin embargo, claro, tiene razón, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia entre un libro, ¿no?, y un paper, ¿no? Hay una grande diferencia, ¿no? El paper, ¿no?, es juzgado por una comisión, ¿no? En cambio, el libro, tú lo puedes escribir y lo puedes editar o te pueden patrocinar, ¿no? Esa es la diferencia. Uh-huh. Así es, exactamente. Digamos, cuando fue el Final Contact Project, uno, digamos, de los ítems que se tenía muy en cuenta para poder considerar que la persona, el supuesto contactado, era fiable, era verdadero, era, por ejemplo, la originalidad del mensaje transmitido por estos seres con los que afirmaba haberse encontrado. Sin embargo, usted debe conocer que en estos últimos tiempos están saliendo algunas nuevas teorías respecto a la procedencia, intenciones y demás de estas inteligencias con las que interactúan o dicen interactuar los supuestos contactados, que ya no tienen tan en cuenta la hipótesis extraterrestre. O sea, en realidad son, digamos, derivados de lo que antes se conocía como la paraufología, ¿no?, allá en los 80, 90, y están teniendo más en cuenta quizás fenómenos de la mente, interacción con realidades expandidas o realidades alternas, e incluso otras cosas un poco más complejas hasta de entender. Pero, digamos, ¿usted considera que los entes con los que afirman haberse encontrado y mantenido contacto a estas personas son de origen extraterrestre? Pero ¿cómo podríamos probar esto y cómo podríamos probar que el mensaje que les están brindando es verdadero y no es como lo que hacemos los seres humanos aquí en la Tierra, ¿no? Los famosos experimentos sociales, que tomamos una población, les decimos una serie de cosas que quizá no sean ciertas siempre, para ver su reacción, para ver cuál es la respuesta. ¿Quién sabe si nosotros, o mejor dicho, aquellas personas que se enfrentan a este fenómeno, también estén siendo parte de una cosa así, o que no estén teniendo acceso a la, valga la redundancia, auténtica realidad detrás del fenómeno, ¿no? Estas nuevas teorías un poco tratan de hacer hincapié en eso, que no podemos tener supuestamente plena certeza de que eso que se está presentando sea extraterrestre y que nos esté diciendo la verdad, porque puede ser un factor que tenga que ver con la mente del testigo, con factores socioculturales o incluso con otro tipo de cosas que aún no descubren las ciencias de la mente. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, quería comentarte en dos partes, ¿no? La primera parte sobre qué evidencia habría para sostener que son extraterrestres, y la otra parte, conversar un poquito sobre las informaciones y los comportamientos que ellos tienen sobre los seres humanos, si es una cuestión verdadera, digamos, ¿no? Si ellos están pasando información verdadera, ¿no? Si ellos están pasando sobre la primera parte de sostener que son extraterrestres. Eso es una hipótesis de trabajo. O sea, hipótesis de trabajo quiere decir, tú argumentas por qué pueden ser extraterrestres, pero no podría decir ellos son absolutamente extraterrestres. En ciencia, la verdad no es absoluta. La verdad es probabilística. La verdad es relativa en ciencia, ¿no? Entonces, la hipótesis de que ellos procedan fuera de la Tierra, ¿no?, es una hipótesis súper interesante, colocada desde la década del 60, desde la década del 60, 70, ¿no? De ellos proceder de astros dentro del sistema solar, fuera del sistema solar de la Alfa Centauro, otra estrella más próxima, o inclusive de otras galaxias también. Entonces, esta hipótesis de que ellos sean, yo creo que se permanece.
nosotros llamamos extraterrestres de una manera en el sentido amplio de la palabra. Cuando en el paper hablamos de inteligencias extraterrestres, ¿no? Incluye dentro de ese concepto extraterrestres, extradimensionales, ultraterrestres, intraterrestres. O sea, todos esos conceptos de fuera de nuestro mundo material en la Tierra, ¿no? Nosotros llamamos como inteligencias extraterrestres. Es una especie de paraguas, ¿no? Como un concepto paraguas, ¿no? Entonces, respondiéndote, por una serie de relatos, ¿no? De su capacidad tecnológica, morfología, comportamiento, etcétera, podemos creer que ellos no son de la Tierra, ¿no? Entonces, esa es como hipótesis de trabajo. Con respecto a si ellos, a través de sus informaciones que nos pasan, o consejos eventualmente que pueden darnos, ¿no? Ellos están siendo totalmente honestos, ¿no? Eso también es otra hipótesis. En ese caso ya es una cuestión de discusión, ya, más que hipótesis, ¿no? Esto lo he conversado incluso con algunos contactados auténticos como Ricardo González, ¿no? Que dentro de nuestro estudio fue uno de los 66 casos, ¿no? Estudiados y considerados auténticos, ¿no? El caso de contactado Ricardo González, ¿no? Incluso profundamente cuando conversamos con ellos, ¿no? Sobre ese punto que has comentado, ¿no? ¿Será de que esas inteligencias extraterrestres, ¿no? Nos dicen cosas, ¿no? O nos piden cosas, ¿no? Dentro de un programa, de un proyecto, ¿no? Que puede incluir no decirnos una parte de la verdad o decirnos una mentira de repente. ¿Será que podría ser, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? Que maneje él es que no tenemos la certeza. O sea, de cierta manera, incluso los contactados auténticos, en ese sentido, hacen uso de la fe. O sea, la fe, la buena fe, digamos, ¿no? La buena fe de que se enfrentan con esas inteligencias, ¿no? Que tienen manifestaciones físicas, manifestaciones también psíquicas, ¿no? Y ellos, estos contactados, creen, ¿no? Ahora, si tú me preguntas a mí, yo como científico, ¿no? No soy contactado, pero soy un estudioso de una manera transversal, holo, de varios contactados, ¿no? Frente a esta situación, justamente he desarrollado una hipótesis, la hipótesis del parco médico, que ya lo hemos comentado en otra oportunidad, ¿no? Así como hay la hipótesis del zoológico, la hipótesis extradimensional, que contribuyó Jacques Vallée, la hipótesis del control, que tú lo estabas comentando, ¿no? Que eventualmente estas inteligencias podrían estar teniendo un comportamiento para tener cierto control de la humanidad, ¿no? Que también lo comentó Jacques Vallée. Entonces, existe todas estas hipótesis explicatorias, sin duda que tienen un valor como hipótesis de trabajo, ¿no? No podría decir, esta hipótesis está descartada y esta es la que vale, ¿no? Todos son respetadas, ¿no? Y en ese contexto, la hipótesis del palco médico, ¿no? Con sus características, ¿no? Colocadas, ¿no? También es otra hipótesis que se levanta, ¿no? Dentro de todo digamos, campo de discusión, ¿no? Que al final, digamos, para sintetizar lo que dice, ¿no? ¿Será de que ellos en alguna manera nos están condicionando? ¿Pueden no decirnos toda la verdad? ¿O pueden decirnos una cosa que no es real? Yo creo que es posible, sí. Sí, de hecho, justamente a mí me llama la atención, y creo que es también lo que personas, investigadores, etcétera, que no están muy de acuerdo con el origen extraterrestre de estos contactos, es las diferencias que hay entre lo que afirman unos y otros contactados. Bueno, hay puntos en común, como también queda en The Final Contact Project, que justamente los tamiza y pone que hay elementos en común base que parece que están hablando de un origen similar. Pero, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo de una manera muy, muy grosso modo, existen contactados a los que se les dice que provienen de un mundo, en concreto, pongámosle planeta X, ¿no? Y a otro contactado le dicen que también provienen de ese planeta X, pero la morfología de los seres que aparecen es distinta y lo que dicen de ese planeta X es distinto también, o
quizá lo que a mí más me llama la atención es cuando hablan, por ejemplo, que provienen de un planeta, digamos así, especial, por decirlo de alguna manera, un planeta de los más grandes o de los más antiguos, y que distintos personajes históricos han sido, digamos, seres extraterrestres que vienen de ahí, pero a otro contactado le dijeron también que esos seres, generalmente los más recurrentes, ¿no? Jesús, Buda, etcétera, han sido de su mundo. Entonces uno dice, aquí uno de los dos está mintiendo, o nosotros estamos entendiendo mal, o los dos están en abierta contradicción y nadie dice la verdad, ¿no? Esos son, digamos, el tipo de críticas que hacen con bastante sabiduría, creo yo, sectores que son escépticos a que se trate de algo de origen extraterreno, ¿no? O de que el mensaje esté siendo sincero, por usar un término derivado de la moral, ¿no? Sí, al respecto, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Yo definitivamente observando muchos casos auténticos y sabiendo del contenido, ¿no? De lo que hablan, justamente se observa eso, lo que tú has colocado. Existe algún grado de discordancia, digamos, ¿no? Entre conceptos parecidos. Pero hay que tener en consideración algunos conceptos. Por ejemplo, las procedencias de estos seres no es solo de un planeta. Entonces, ellos están procediendo aparentemente de diferentes lugares. O sea, serían diferentes civilizaciones, probablemente con diferente avance tecnológico diferente y de conocimiento técnico también diferente. Obviamente conocimiento histórico también diferente. Probablemente una fisiología y anatomía diferente también, ¿no? Entonces, lo que están llegando, lo común que ellos tendrían, ¿no? Que allí se ha percibido es que tecnológicamente, de una manera consensual, todos están por encima de nosotros, porque ellos llegan para nosotros, pero nosotros no conseguimos llegar hasta ellos. Entonces, consensualmente ellos sí, tecnológicamente están arriba. Esa es una consideración para parte de explicar por qué ellos podrían estar dando una versión, ¿no? La otra consideración es que mismo que sean de la misma civilización, ¿no? Mismo que sean de la misma civilización, podrían ser dependientes del individuo de esa civilización que hizo contacto. Si, por ejemplo, de la Tierra parte dos naves, ¿no? Una nave china, una nave americana, tres naves y una nave rusa, parten dirigidos para un satélite de Júpiter, por ejemplo, o un satélite de Marte. Los tres aterrizan y hay una civilización física, ¿no? Pero menos evoluida. Llegan una civilización inteligente y estos, ¿no? Los rusos, los chinos, van a comportarse probablemente diferente, ¿no? Frente a estos seres de este planeta, porque la filosofía de vida, de organización y de respuesta para vida puede ser diferente. Inclusive su fisonomía de los chinos probablemente va a ser diferente de los americanos. Entonces, cuando digan, han llegado tres naves, dicen que es de la Tierra, pero están hablando en idiomas diferentes, son diferentes, sus naves son diferentes, y ellos quieren diferentes cosas. Uno quiere el oro, otro quiere el diamante, otro quiere abrazarlo. Entonces, habría una serie de respuestas, ¿no? Para ese fenómeno de esa discordancia observada. Yo definitivamente no, el olfato de observar esas discordancias, diría, no, todos estos, uno de ellos es verdadero, el resto es falso. No lo diría. Claro, es un muy buen punto de vista para tener en cuenta. Bueno, continuemos hablando de Epimetheus propiamente, para ponerlo así, de una manera más dinámica. ¿Cuáles son los casos más resaltantes, de su punto de vista, que ha investigado Epimetheus y algunas características de los mismos? Bueno, solo te voy a citar, ¿no? Yo en el trabajo no se cita, por una cuestión, digamos así, de ética, ¿no? No se colocan los nombres de los casos, solo se colocan los codinombres nomás de los casos, ¿no? Pero los casos auténticos me doy la libertad, digo, me tomo la libertad, ¿no? Hasta de cierta manera, porque veo que para ellos los casos auténticos, que en un trabajo científico sería que altamente probable que sean auténticos, ¿no? Ellos no se van a molestar, al contrario van a sentirse bien, ¿no? Porque es una especie de ratificación de un estudio que lo que están diciendo es verdad, ¿no?
Le voy a comentar algunos de los casos que deben conocerlos. En esos casos tenemos de Perú, han sido considerados 2 en este estudio, ¿no? Fuera del Final Contact Project hay uno de Bolivia, 4 de Brasil, pero de Perú 3, uno de Sudáfrica, uno de Estados Unidos, de Costa Rica, ¿no? En el paper mismo discutimos un caso de Perú y de Brasil. Uno de Brasil del general Uchoa, ¿no? Que en la década del 60 y 70, ¿no? Hizo investigaciones de casos de avistamientos de ovnis en el centro de Brasil, y en sus investigaciones, ¿no? A este fenómeno en una hacienda, él prácticamente de investigador, ¿no? De ufólogo, ¿no? Él prácticamente se envuelve en la trama de estos avistamientos, que él llega a ser testigo, ya, o sea, cambia de investigador para ser testigo, y después en un segundo momento de tener frente a él un ser, ¿no? Un ser llamado Yogarín, ¿no? Inclusive hay unas informaciones que se le pasan, ¿no? Este es uno de los casos más dramáticos, ¿no? En Brasil es uno de los casos contratados más, que se puede decir, más famosos, ¿no? Y me hace recordar, ¿no? a la situación, ¿no? Vivida, ¿no? Por otros científicos, ¿no? Que son ufólogos, ¿no? Que se interesan por la cuestión, y que dentro de su camino ellos prácticamente se encuentran con el fenómeno cara a cara, ¿no? Por ejemplo, el científico y creador de varias patentes, investigador del caso Uri Geller, doctor Andrea Pujarich, ¿no? Que fue investigador principal del caso Uri Geller, ¿no? Y se enfrenta, cuando está en una sesión con Uri Geller, ¿no? Ocurre un fenómeno, ¿no? De una voz que se escucha, ¿no? Una grabación que se escucha de una cinta de video de un ser espectra, ¿no? Que estaba arriba, encima de ellos, que estaba en conexión con Uri Geller, ¿no? Entonces, un ser espectra de otro planeta que decía que estaba en conexión con Uri Geller, ¿no? Y él, ¿no? Andrea Pujarich se encuentra frente a ese fenómeno, ¿no? Entonces, esos son los casos más dramáticos, cuando los científicos, ¿no? En su búsqueda, ¿no? De intentar aproximarse al fenómeno, se encuentran de cara. Y el tercer caso, ¿no? Sería, pues, no, deben haber más casos, pero eso lo recuerdo más y más. Y otro de los casos sería mi persona misma, ¿no? Que no lo voy a comentar ahora, porque eso ya creo que en otro momento lo hemos comentado, ¿no? Se comenta más en el libro Odisea en los Andes, ¿no? En la parte final, ¿no? Entonces, dentro de esos casos, tenemos, te comenté de Uchoa, ¿no? Ricardo González y Benjamín Solari Perravicini de Argentina, ¿no? Que es un visionario, ¿no? Que hacía diseños, ¿no? Diseños, y esos diseños tenían un carácter profético, ¿no? Inclusive uno de los diseños de la década de 50 fue de las Torres Gemias, ¿no? Donde se ve las torres, ¿no? La Estatua de la Libertad, ¿no? Es uno de los más espectaculares diseños, pero ha habido varios diseños de Perravicini, y él, ¿no? Existe el relato de él haber tenido contacto con esos seres, ¿no? Existen investigadores que sostienen esto, ¿no? Entonces, ahí te cito 3 de los casos, ¿no? Más espectaculares, ¿no? De contactados auténticos. Sí, incluyendo bueno, a Ricardo González, claro. Claro, a eso justamente iba a ir ese caso. Y ya que usted menciona que, claro, como en todo paper, hay una serie de códigos que se utilizan, hay una serie de elementos que tienen que ser, el poner nombres propios y todo eso se considera hasta cierto punto no relevante, porque lo que importa es el dato y las características del mismo, ¿no? Lo cuantificable. Pero, ya que mencionó el caso de Ricardo González, bueno, a mí me agrada bastante, suelo leer sus publicaciones, tengo por ahí algunos de sus libros, veo sus entrevistas, no tengo el gusto aún de contactar con él, nunca mejor dicho, personalmente, pero me parece un caso sumamente fascinante, y sobre todo que aquí en Perú en los últimos años se está también, digamos, conociendo más, lo cual es bastante curioso, porque se ha conocido en mayor profundidad fuera de nuestras fronteras, a pesar que él es peruano, y después recién está llegando a conocerse más aquí. ¿Cuáles serían más o menos, por decir, los puntos de validación o
¿Cómo se llega a la conclusión de que el caso de Ricardo González es un caso verdadero? Y justo en el caso de Ricardo González, dentro del paper colocamos de una manera bien resumida dos casos auténticos, ¿no? Justo los que escogimos en el paper fue el caso de Uchoa de Brasil y Ricardo González, ¿no? Entonces Ricardo González, así brevemente, él desde adolescente, él tuvo sus primeras experiencias de visualización de naves y posteriormente de mensajes telepáticos, ¿no? Que fueron evoluyendo con el tiempo para encuentros marcados, ¿no? Después con salidas hacia partes aisladas del Perú, ¿no? Hasta que posteriormente estas manifestaciones se hacían más intensas, más dramáticas, influenciando la vida de él, ¿no? Inclusive dentro de su vida, su trabajo tuvo que dejar justamente porque tuvo que decidir entre dedicarse más a estas sus experiencias, a estos sus contactos, ¿no? Y decidió prácticamente dedicar su vida a esto, y sus experiencias lo llevaron a tener contactos físicos con estos seres, a viajar mucho por varios países, y dentro de los criterios utilizados, todos los casos auténticos dentro de nuestro método tienen que tener cumplido todos los 6 criterios, ¿no? Los 6 criterios subjetivos para convencer a por lo menos 2 investigadores, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios de que estamos comentando, ¿no? Tenemos acá los criterios subjetivos, es consistencia de la historia, coherencia y lógica del relato, pragmatismo del contactado estar disponible para prestar informaciones, alguna nueva contribución dentro del relato que sea original, percepción sensorial o de que el fenómeno sea algo físico, ¿no? Y que convenza a la experiencia o a la intuición de los 2 investigadores de que esto es un caso auténtico. Fuera de eso, ¿no? Que ya es bastante, ¿no? Que es prácticamente 2 investigadores cumplen todo eso, creen que es auténtico, por todo eso. Y por sobre eso tienen que tener por lo menos un criterio objetivo que funcionaría como la prueba o la evidencia, ¿no? Y dentro de esos 6 criterios que se podría ocurrir en estos casos, está la presencia de un testigo que corrobore el contacto, algún fenómeno paranormal, o presencia de alguna evidencia física como fotografía, filmación, que sea investigado y que no sea considerado falso, presencia de alguna lesión en el cuerpo o implante en el cuerpo, o alguna marca en el cuerpo relacionado a ese encuentro. La quinta, un contacto preanunciado de algún avistamiento, contacto avanzado con testigos anticipadamente. Y finalmente, el relato de alguna información científica o histórica dentro de toda esa historia que años después nuestros conocimientos, nuestra tecnología, lo comprobaría que puede ocurrir, ¿no? Entonces tenemos 6 elementos, y en el caso de Ricardo González, ¿no? Dentro de toda su historia hay una serie él llega a ser, él cumple más de un criterio objetivo, más de evidencia, ¿no? Tiene fotografías, evidencias físicas, paranormalidad, ¿no? O sea, también fenómenos paranormales, ¿no? Contacto preprogramado y testigos, ¿no? O sea, prácticamente 4 criterios objetivos o 4 fuerzas de evidencia a los criterios subjetivos. Inclusive, ¿no? Dentro del estudio Epimetheos, a partir del 10º, o sea, el contactado auténtico que tiene 6 más 1 y comienza a tener más, ¿no? Hasta de 10, 11 y 12, lo hemos considerado como súper contactado, ¿no? Por la fuerza de evidencia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En el caso de Ricardo González, ha habido testigos de alta reputación, ¿no? Como la periodista americana-italiana Paola Harris, ¿no? El científico Michael Sala, ¿no? Que es un científico que también es ufólogo, ¿no? Y un sinnúmero de otros testigos, ¿no? Y con bastante evidencia, ¿no? La verdad que Ricardo González me hace parecer mucho al caso de Sixto Paz, ¿no? O sea, más o menos es parecido su experiencia, ¿no? Con la diferencia de que, bueno, Sixto Paz, ¿no? Fue desde el año 1974, ¿no? Entonces tiene
una riqueza de experiencias mayor. En el caso de Ricardo González él aproximadamente es 1994, ¿no? 20 años después, ¿no? Muy bien. Muy aparte de eso, quizá a manera de cierre, ¿cuáles serían las conclusiones de Epimetheus, de este estudio? Creo que las conclusiones, como te digo, ¿no? Es que este Epimetheus ya coloca en conocimiento, ¿no? A diferencia de Final Quantum Project, ¿no? Va más allá y discute de asuntos específicos, asuntos de naturaleza técnica, ¿no? Informaciones históricas que al conocimiento de la sociedad pueden desencadenar estudios confirmatorios, ¿no? De cada área de información desarrollada, ¿no? Entonces, yo creo que él ya te da una serie de informaciones que van a revolucionar varios sectores del conocimiento, ¿no? Y van a crear, como si fuese un reguero de pólvora, una serie de investigaciones, ¿no? Más aprofundadas en cada sector, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Epimetheus funciona como una especie, digamos, de transferencia de tecnología a nivel básico, ¿no? O sea, transferencia de tecnología. Todos esos conocimientos ordenados y clasificados, ¿no? Ya te ofrecen, ¿no? Unas conclusiones básicas, preliminares, que representarían una forma de transferencia de tecnología, ¿no? Muy bien, doctor Julio. Me ha parecido muy interesante y estoy seguro que para los oyentes o para quienes lo vean después en video también habrán disfrutado y sobre todo habrán aprendido sobre lo que ahora se está logrando en el campo de la investigación científica respecto a la realidad no solo del fenómeno OVNI, sino un paso más allá, los contactados o supuestos contactados con este fenómeno y con probablemente las inteligencias que estén detrás. No sé si quisiera agregar algo más. No, te agradezco más bien y te felicito, ¿no? Te felicito por tu trabajo, por tu labor, ¿no? Y te deseo, ¿no? Lo mejor, ¿no? Y te convido siempre a estar acompañando, a trabajar en conjunto, que uno de los secretos, ¿no? Uno de los secretos que aprendí en la vida, ¿no? Es de que juntando fuerzas, ¿no? Sobre un objetivo común, ¿no? Se multiplica, se hace una especie de sinergismo, ¿no? Para conseguir, ¿no? Un mayor efecto y un mayor logro. Así es, doctor. Muchas gracias. Amigos, ha sido el doctor Julio César Acosta Navarro desde Sao Paulo, Brasil. Como le digo, él es peruano, él es médico, cardiólogo, ha ganado premios también allá en la ciudad de Sao Paulo y además dirige y ha fundado la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, la ASU por sus siglas en inglés, y bueno, también lo pueden encontrar con esas siglas en Instagram, en Facebook, en los medios virtuales. Está desarrollando una serie de actividades con su equipo que apuntan, que realmente aportan al conocimiento ya en las lides científicas y también, por supuesto, se expone al público de estos casos que nos sorprenden y que son, creo yo, muy importantes para la humanidad. Solo para finalizar, permíteme darle desde aquí un grande abrazo a todo el equipo de la fuerza tarea de mis colaboradores de la Academia Latinoamericana, y estamos organizando para el día sábado 18 justamente una conferencia más detallada del proyecto con la presencia de varios comentaristas internacionales, ¿no? Para el sábado 18. Entonces te mandaremos el link para que lo puedas divulgar, para que las personas puedan tener acceso. Muchas gracias por la consideración, doctor Julio César. Ya saben, y bueno, esto lo van a escuchar en la radio, y para quienes quieran compartirlo, para quienes quieran volverlo a escuchar, o si llegaron un poquito tarde a la emisión en la FM, saben que también lo pueden encontrar en Misterio Infinito Perú en YouTube. Muchas gracias nuevamente, doctor Julio César. Un saludo para todo el equipo de la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, y nosotros continuamos con Misterios al Anochecer. No se vayan de ahí. Muchas gracias. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.